buenas a todos, hoy vengo a contaros el método de coaching que vamos a llevar a cabo a partir de ahora en Solver Kings. Creo que para contar cualquier método, cualquier plan, es importante contestar a 4 preguntas básicas: ¿quién?, ¿qué?, ¿cómo? y ¿cuándo? Empezando por la primera, el quién va a ser obviamente un servidor. Para los que no me conozcáis, me llamo Gabriel. Empecé a jugar a póker en 2018 y se podría decir que soy profesional desde 2019 o 2020, y con un plan constante de trabajo y estudio he conseguido escalar niveles relativamente rápido hasta llegar a shotear No Limit 2000, punto en el que me encuentro en estos momentos. Empecé con un estilo de juego bastante teórico, bastante teorizado, y ha sido sobre todo en el último año y medio cuando he transicionado a un estilo de juego mucho más creativo, mucho más explotador y enfocándome mucho más también en el juego contra recreacionales. Y es ese precisamente el estilo de juego que creo que hay que tener para batir el panorama actual de cash games. Tener unos fundamentos teóricos sólidos, entender muy bien la teoría, pero que nos sirva para explotar a nuestros rivales, para explotar al meta y luego a la vez saber jugar muy bien contra jugadores recreacionales. Veo jugadores que pecan por ambos lados. Hay jugadores que tienen unos fundamentos teóricos sólidos, pero luego no son lo suficientemente flexibles para adaptarse a jugadores débiles o a jugadores recreacionales, y jugadores que pecan más bien de lo contrario. Son jugadores que tienen un estilo de juego muy explotativo y muy basado en el HUD, pero que luego tienen problemas a la hora de entender la teoría, no tienen esos fundamentos y eso les hace cometer errores, especialmente cuando juegan stakes altos o cuando juegan contra rivales competentes. Contestando a la segunda pregunta, el qué, en qué va a consistir en este proyecto, pues yo quiero transmitir en mi estilo de juego. Creo que mi estilo de juego se ve perfectamente reflejado en el HUD. Al final el HUD nos da una buena imagen de cómo juega un jugador. Como podéis ver, soy un jugador bastante loose preflop. Siempre tengo en cuenta y conozco cuáles son los rangos base, pero soy muy capaz de desviarme en muchas ocasiones que considero rentable. Algo que también creo que llama la atención en el HUD es tener wins of loss cercano a 55 y aún así tener won en el showdown por encima de 50. También vais a poder ver que tengo barrels altos superiores a equilibrio en todas las calles, tanto en flop, turn como en river, y que tengo falls y check falls relativamente bajos, con raises altos en prácticamente todas las calles. Por tanto, ¿qué vas a aprender con este proyecto? Pues vas a aumentar tu OBPIP, incrementando mucho tus rangos de open raise, llegando incluso a abrir el 100% en muchas situaciones, y aprender cómo aumentar tus rangos de call call rentablemente. Para ello es importante saber jugar post-flop y presionar mucho a los regulares estando en posición, ya que no se van a poder defender correctamente. Vamos a tener frecuencias de barrel altas, tanto en flop, turn como river, pero siempre partiendo de unos fundamentos teóricos sólidos. Es decir, vas a conocer las frecuencias que deberías tener en equilibrio y luego vas a ver cuándo adaptarte y por qué, en qué situaciones están raiseando de menos, a quién podemos atacar de más, con qué morfología. Por tanto, también tenemos que tener claro los rangos de check. Vas a saber cómo construir rangos de check tanto en flop como en turn, qué cosas tenemos que tener en cuenta, y lo que es importante a la hora de construir un rango de check es cómo enfrentarnos a las probes en turn y river. Por lo tanto, tenemos que saber la morfología que queremos tener de check en el flop, pero a la vez qué errores van a estar cometiendo nuestros rivales cuando ellos construyen su estrategia de probe en el turn. Eso nos va a permitir diseñar planes de juego explotativos que exploten, por un lado, cómo se enfrentan los rivales a las apuestas de continuación, pero ya diseñando estrategias para calles posteriores, explotando también nodos que nos encontramos en el turn, como cómo construyen su rango de probe y cómo se enfrentan a las apuestas de la IETCB. Vamos a tener frecuencias de river bet altas, pero que no sea a costa de tener un won o en river bet demasiado bajo. Para ello vamos a tener que elegir muy bien los sizings que queremos hacer con nuestro value y con nuestro bluff, diseñados para obviamente sacar el máximo EV posible. Vamos a aumentar nuestras frecuencias de check raise de manera considerable. Muchos jugadores están simplificando hacer range bet
en multitud de escenarios y podemos explotarlo incrementando nuestras frecuencias de check raise. Como podéis ver en mi HUD, tengo una frecuencia de raise en el flop por encima de un 20%. Pero no solo hay que check raisear a ciegas, también hay que tener muy claro cuáles son las frecuencias de check raise GTO, en qué tipo de texturas en concreto nuestros rivales van a estar foldeando de más al raise, lo cual podemos saber con análisis masivo de datos. Y también es muy importante saber cómo jugar en el turn tras haber raiseado en el flop. Eso lo vamos a estudiar de manera teórica y práctica. Pero no solo vamos a check raisear el flop de bluff, también vamos a entender cómo hacer check raises por valor a sizing pequeños que obliguen al rival a continuar con un rango muy amplio y luego se vean, entre comillas, obligados a overbluffear en calles posteriores porque no van a ser capaces de randomizar y les vamos a llevar a nodos donde van a estar overbluffeando. Es una estrategia que a mí me funciona muy bien y os voy a transmitir exactamente cómo aplicarla. Otra estrategia que vamos a trabajar son raises en 3-bet pots IP como caller, raises en el flop que van a llevar a nuestros rivales a nodos a los que no están acostumbrados y seguramente acaben cometiendo errores en calles posteriores como turn y river. De la misma manera lo vamos a hacer en 4-bet pots aplicando raises pequeños en el flop que, igual que sucedía en los 3-bet pots, hacen que nuestros rivales estén en nodos que no tienen tan trabajados y puedan acabar cometiendo errores. Otro factor muy distintivo de mi juego es el uso de las block bets. He dedicado mucho tiempo a estudiar cómo aplicarlas y creo que nos pueden ayudar a apostar en vez de chequear. Creo que el chequear de más es un error que cometen muchos jugadores y el usar las block bets apropiadamente nos permiten sacar valor en situaciones en que la alternativa sería check foldear. Además, esto nos va a permitir usar lo que yo llamo la apuesta trampolín, es decir, hacemos una block bet que está medio balufeando a un sizing muy pequeño y cuando el rival nos raisea podemos hacer el trampolín y volver a tribetear, es decir, tribetear tanto de valor como de bluff. Otro factor importantísimo en el juego es llevar nuestras manos por valor a situaciones donde se nos percibe que tenemos mucha posible pareja convertida en bluff. Esto funciona especialmente bien contra determinados perfiles que trabajaremos en el proyecto. También vamos a aprender cómo aplicar check raises en el turn a sizing muy grande, ya que los rangos de check en el flop están capados. Por lo tanto, tiene una situación muy complicada para defenderse de un check raise en el turn más push river, y la manera de explotarnos sería chequeando manos muy fuertes desde el flop, pero la inmensa mayoría de rivales no lo van a hacer, no van a saber qué estáis haciendo, no os van a ver suficientes showdowns y a la hora de la verdad no se van a estar adaptando. Por lo tanto, funciona muy bien y vamos a ver con qué tipo de manos hacerlo, contra qué rivales y en qué situaciones. De la misma manera vamos a aprender a check raisear en el river rentablemente. Otra estrategia que queremos incluir en nuestro arsenal son las dumb bets, es decir, apostar contra el jugador que tiene la iniciativa. Y no me gusta este concepto de iniciativa porque es un concepto que utilizan mucho los jugadores old school, pero que realmente no existe. Cuando tú trabajas con un solver, no dices qué rango tiene la iniciativa, porque es algo que no tiene importancia a la hora de dictaminar las estrategias. Lo que dictaminan las estrategias es qué rango tiene más equity que el otro. Es decir, el jugador que paga preflop no chequea todo el rango porque el otro jugador tenga la iniciativa, chequea todo el rango porque ha pagado preflop con un rango que tiene menos equity. Por lo tanto, no queremos apostar si tenemos menos equity que el rival. ¿Por qué es importante esto? Porque hay muchos turns y river que pueden cambiar las equities y por lo tanto tenemos que reaccionar apostando, salir apostando nosotros mismos. Por ello vamos a aprender a dumb betear tanto en el flop, en el turn como en el river. Por último y lo más importante de todos, vamos a aprender a jugar bien contra jugadores recreacionales. Vamos a ver cómo
explotarles preflop, haciendo el sizing que quiera nuestra mano, hacer rolls a tamaños muy grandes. Gracias a un estudio masivo de datos, ya que los recreacionales juegan igual todos los años, podemos tener una muestra muy amplia y podemos ver patrones que tienen en ciertos spots, qué sizing están overbluffeados, en qué secuencias, dónde reisean de más, dónde reisean de menos, situaciones donde son inelásticos, situaciones donde son elásticos, y eso nos permite crear un plan de juego totalmente explotativo y ganarles el máximo dinero. Al final estamos compitiendo en entornos de rake muy altos, y para batir ese rake y tener un win rate bueno, lo que necesitamos es sacar el máximo dinero al recreacional que haya en la mesa. Por eso un plan depurado, completamente explotativo contra recreacionales nos va a ayudar a conseguirlo. De la misma manera vamos a aprender cómo barrelearles y bluffcachearles sin piedad y básicamente tener contra ellos win soft loss pues quizás del 80%, es decir, vamos o a robarles el bote o a pagar, pero prácticamente nunca vamos a estar dispuestos a abandonar una mano contra ellos. Bueno chicos, ahora vamos con la parte más importante, que es el contenido del proyecto, que es el cómo va a ser la metodología que vamos a estar trabajando. Quiero empezar comentando un poco mi filosofía o cómo he llegado a la conclusión de que esta es la mejor manera de trabajar o por qué pienso que los alumnos van a sacar máximo provecho a este tipo de contenido. En primer lugar, va a ser un formato muy distinto a lo que se había hecho en Solver Kings hasta ahora. Y me explico. Hasta el momento siempre se había hecho formato curso, es decir, por ejemplo, en enero vamos a trabajar 3-bet pots fuera de posición con iniciativa. Yo subía un contenido teórico y veíamos unas clases prácticas. Una vez alguien compraba un curso, tenía acceso indefinido a ese contenido. A partir de ahora el formato va a ser completamente distinto, va a ser un formato de membresía. Es decir, mientras tú estés suscrito a Solver Kings vas a tener acceso a todo el contenido que se vaya haciendo. Va a haber filtros para acceder al contenido, entonces que tú puedas filtrar por revisiones teóricas, revisiones prácticas, análisis de manos mías, live session, y que tú puedas ver mientras estés suscrito todo ese contenido. Ahora bien, otra cuestión que tenía que decidir es los niveles de suscripción, porque esto es algo que a mí me cuesta especialmente porque, como veréis, en la mayoría de escuelas hay distintos niveles, entonces de alguna manera te obliga a darles un contenido peor a la gente de niveles más bajos, y es algo que a mí no me gusta nada y no me siento cómodo haciéndolo. Yo no quiero poner a un profesor para niveles bajos que sea quizás peor que el de niveles bajos. Yo quiero que la gente especialmente que está en esos niveles como 50-100 pueda tener un contenido tan bueno como el de niveles altos, pero obviamente no le puedes poner el mismo precio, ¿no? Entonces he llegado a la conclusión de que este formato hace que gente que no tiene ahora mismo los recursos para pagar un proyecto de coaching tan caro pueda tener de igual manera un contenido top. Entonces, bueno, os voy a comentar cómo funcionaría. Va a haber dos niveles de suscripción. El nivel más bajo lo he llamado Mid Stake Kings, que está sobre todo pensado pues para gente que juegue entre No Limit 25, 50, 100 y quiera dar el salto a crushear Mid Stakes. Y High Stake Kings, que va a estar más bien pensado para jugadores de No Limit 200 en adelante que quieran dar ese salto de calidad y llegar a High Stakes. Va a haber varios niveles de contenido. En primer lugar, las clases prácticas. Creo que todo tipo de proyecto tiene que contener clases prácticas donde yo dé mi opinión sobre manos que jueguen los alumnos. Por lo tanto, en un principio va a haber 8 clases prácticas al mes de 1 hora donde vamos a revisar manos. Estas clases siempre van a ser grabadas y se van a subir a la web. ¿Qué diferencia hay para los jugadores de Mid Stakes y de High Stakes? Pues que los de Mid Stakes vais a poder asistir a las clases como oyentes, vais a poder asistir y vais a poder hacer preguntas en el chat, pero vamos a estar revisando las manos de jugadores que estén en el proyecto de High Stakes, que generalmente van a estar jugando en No Limit 200 en adelante. También van a ser jugadores que, por otro lado, van a tener generalmente un thinking más alto, por lo tanto creo que los jugadores de niveles más altos se van a beneficiar mucho. Por lo tanto, al final, para un jugador que juegue No Limit 50, No Limit 100, poder asistir a 8 horas de jugadores de No Limit 200 en adelante revisando manos conmigo, creo que es un contenido que tiene mucho valor. En segundo lugar, siempre he pensado que una asignatura pendiente o algo que teníamos que mejorar en Solver Kings
era el tema foro, el tema Discord. Es verdad que había Discord, pero creo que no se ha fomentado demasiado su uso. Entonces yo quiero que todo jugador que sea miembro de Solver Kings tenga una comunidad activa con la que pueda compartir manos. Entonces quiero que el compartir manos en Discord se vuelva de cierta manera obligatorio. ¿Cómo voy a hacer que se vuelva obligatorio? De dos maneras. Por un lado, quiero premiar el que se use el Discord. Quiero que los jugadores que más interactúen, que más manos publiquen, que más manos comenten de otros jugadores tengan premios, que va a ser coaching privado conmigo. De esta manera los 2 jugadores al mes que más hayan interactuado van a tener coaching privado conmigo. Y si un jugador decide no usar el Discord, ese jugador será excluido. Es decir, de esta manera no es obligatorio. Si a alguien no le gusta usar el Discord, pues no está obligado a hacerlo, pero solo vamos a dejar que se queden en ese grupo de Discord jugadores que realmente estén interesados en usarlo. De esta manera vais a tener no solo acceso a clases prácticas, sino también una comunidad de Discord en la que todo el mundo va a estar publicando manos diariamente y no os vais a sentir solos, sino que todo el mundo va a estar intercambiando ideas. ¿Cuál va a ser la diferencia entre Mid Stakes y High Stakes? Que en la comunidad de High Stakes yo voy a estar dando mi opinión sobre las manos diariamente y voy a publicar mis propias manos. Creo que en Mid Stakes, aunque yo no vaya a contestar vuestras manos, es igualmente interesante porque sí que vais a estar pudiendo compartir manos con mucha gente que está en vuestro nivel. Entonces siempre tener feedback de jugadores de vuestro nivel es una manera de estudiar y que creo que va a ser muy útil. La tercera parte del contenido van a ser live sessions. Además voy a dejar de hacer live sessions para YouTube. Mis live sessions van a ser exclusivas para los miembros de Solver Kings. Va a haber 2 tipos de sesiones. Sesiones que haga en No Limit 50 y sesiones que haga de No Limit 200 en adelante. Las sesiones en No Limit 50 van a ser exclusivos para los jugadores de Mid Stakes y las sesiones que haga pues ya en No Limit 200, 400, 1000 van a ser para los miembros de High Stake Kings. Vídeos teóricos. Sabéis que los vídeos teóricos de calidad son una seña de identificación de Solver Kings y por supuesto cada mes voy a hacer varios vídeos teóricos sobre distintos topics que van a ser obviamente exclusivos para los miembros del proyecto y van a estar disponibles tanto para Mid Stakes como para High Stakes. Análisis de mis manos. Yo cada día voy a ir jugando sesiones, voy a ir marcando manos y al final del día iré grabando, me grabaré en vídeo revisando esas manos y lo compartiré con vosotros, las conclusiones a las que he llegado, exploits que he hecho, errores que he cometido y que podemos aprender. Eso también serán parte del contenido. Entonces, ¿cuáles son, por tanto, los contenidos que no van a estar disponibles para Mid Stakes, pero sí para los miembros de High Stakes? Las live sessions de No Limit 200 serán exclusivas para las de High Stakes. Otro contenido que va a ser exclusivo para los de High Stakes va a ser revisión mensual de HUD más adaptaciones al meta. Un error común que veo en muchas escuelas es que revisan el HUD comparando con cuáles deberían de ser las frecuencias en equilibrio. Pero creo que hay que comparar el HUD teniendo en cuenta las desviaciones que está cometiendo el metagame. Y pongo un ejemplo, a lo mejor de media es correcto foldear en el river un 55, pero si estamos en un meta donde la gente underbluffea mucho el river, quizás sí que es correcto foldear un 60. Por lo tanto tenemos que tener el análisis masivo de datos para ver cuáles son las desviaciones del meta y en función de eso estimar si un stat del HUD es correcto o no. Y todos los que seáis miembro de High Stake Kings os voy a revisar cada mes el HUD y vamos a comparar con las frecuencias que deberíamos tener para explotar al máximo al meta en el que estéis jugando. Va a haber resolución diarias de dudas por Skype. Es decir, si estáis jugando una mano y jugáis un 4-bet pot, tenéis una duda, pagáis una mano en el river y no sabéis si es correcta o no, habéis jugado una mano contra un recreacional, cualquier tipo de mano, 24/7 vais a poder preguntarme y yo siempre os voy a estar respondiendo, incluso me voy a grabar. Que esto es otro aspecto positivo para los de Mid Stakes. Los que estén en High Stakes me van a poder preguntar, yo me voy a grabar solucionando, dando mi opinión sobre esas manos y eso lo subiré como parte del contenido.
Por tanto, los de Mid Stakes no vais a tener esa asistencia, pero sí vais a poder ver mis resoluciones de mano de los jugadores de High Stakes. Como antes os había comentado, también voy a estar participando en el Discord de High Stakes. Entonces, bueno, creo que este es un contenido excepcional, muy completo, que hay clases prácticas, hay resolución de manos diarias, hay Discord activo, hay vídeos teóricos, hay live sessions exclusivas para vosotros, tanto en Low Stakes como en Mid Stakes. Revisiones mensuales de HUD adaptadas al meta y creo que este formato también me permite ofreceros un precio muy competitivo para lo que debería darse para un proyecto de estas características. El precio no lo voy a comentar en este vídeo, pero tenéis esa información en la web. Por lo tanto, el objetivo total de este proyecto es que seáis un jugador completamente sólido, capaz de jugar como un solver contra jugadores competentes, pero al mismo tiempo ser capaz de freestylear y ser un jugador totalmente explotativo contra rivales débiles, entendiendo bien cómo explotar usando el HUD y teniendo claro cuáles son las desviaciones del meta. Y por supuesto jugar extremadamente explotativo contra jugadores recreacionales y sacarles el máximo win rate posible. De esta manera, si ponéis esfuerzo de vuestra parte, nada os va a impedir crushear Mid Stakes y llegar a High Stakes, que son al final los niveles en los que realmente se ganan dinero y que hacen que esta profesión valga la pena y podamos tener un gran nivel de vida. Por último, contestar el dónde, cuándo va a empezar este proyecto. Pues este proyecto va a empezar el 5 de septiembre y vais a tener la posibilidad de hacer una precompra, de comprar el primer mes o inscribiros por adelantado, y os vais a llevar un regalo que va a ser revisión de todas las manos que he enseñado en este vídeo, un análisis completo de por qué hice cada movimiento, que creo que os va a dar una idea global de mi juego y bueno, eso va a ser una pequeña recompensa para los que lo compréis por anticipado. Así que nada chicos, eso es todo. Cualquier duda que tengáis, por favor contactarme por Skype. Chao.